Buen día, queridos alumnos. Mi nombre es Fabián Ibarra. Soy profesora de Lengua y Literatura. Actualmente resido en Salta Capital, un lugar turístico, histórico y tranquilo, precisamente en zona norte de esta ciudad, para ir al encuentro donde actualmente dicto clases en el Colegio Juan Pablo II, número 5063. Precisamente se encuentra en zona centro, en barrio San Antonio. El tema a abordar es el texto. Primeramente, partiremos por dar una definición. El texto es una unidad de comunicación que se desarrolla alrededor de un tema determinado y está conformado por párrafos. El texto, además, se define como un discurso escrito, que puede incluso ser convertido en un discurso oral mediante el uso del lenguaje, como por ejemplo cuando leemos un párrafo de las noticias en voz alta para que otro escuche, o bien cuando en la escuela se lee comúnmente un libro, o también cuando alguien recita una estrofa de una poesía en un acto escolar. El texto contiene símbolos que son las letras que pueden ser entendidas e interpretadas mediante una convención social que permite que personas de una misma comunidad comprendan el texto. El alfabeto o el abecedario es el patrón de escritura que poseen todas las personas que hablan un mismo lenguaje y permite que los textos sean entendidos. Además, los textos que poseen una extensión significativa, como es el caso de una noticia en un periódico, tienen una estructura básica que incluye al menos el comienzo o presentación de la idea general. Su desarrollo se basa en una idea que puede proporcionar, como por ejemplo, comparaciones, antecedentes, referencias, entre otros. Y, por supuesto, un final, que es el típico remate del texto. Esto a nivel mayor, como es el caso de los libros ficcionales, también cuenta con una estructura similar, aunque claro, con estilos diferentes, según de qué tipo de textos estamos hablando. El texto podrá ser entendido tanto gramaticalmente como en su sentido siempre y cuando el autor y el lector compartan, entre otras cosas, las mismas competencias lingüísticas, sobre todo el idioma y el interés por el tema. Ahora bien, pasemos a las propiedades del texto, donde encontramos la coherencia, la adecuación y la cohesión. La coherencia se refiere al significado global de un texto. Para que sea coherente debe mantener un mismo tema, es decir, cada una de las partes que lo conforma deben relacionarse con el tema central. La adecuación es la forma y el contenido en que debe adaptarse la situación que se produce en el texto. Por lo tanto, es la propiedad de los textos, basada en el cumplimiento de ciertas normas y principios relacionados con el emisor, el receptor, el tema y la situación, y que afecta a la estructura, pertinencia y comprensibilidad de un texto. Ahora bien, la cohesión consiste en los recursos que los emisores utilizan para encadenar las distintas partes del texto, como por ejemplo frases, oraciones. Existen dos formas básicas de cohesión, la léxica y la gramatical. Asimismo, podemos incluir el uso de conectores como recursos para lograr la cohesión. Pasemos a ver ahora los tipos de texto. Por supuesto que existen muchos tipos de textos, pero solamente vamos a nombrar 4. Están los textos descriptivos, que sirven para detallar un objeto, un espacio, una persona o un animal. Describir consiste, pues, en representar algo con palabras, mostrando sus distintas partes, modalidades o circunstancias. Por lo tanto, describir es como pintar con palabras. No, los textos argumentativos son los más empleados por estudiantes, profesores y científicos, y también políticos. A través de la argumentación se expresan ideas u opiniones, defendiendo las propias y rechazando las que se oponen a ellas. La argumentación es la base del convencimiento, del razonamiento, de la persuasión, de la demostración y del conocimiento humano. De ahí la importancia y necesidad de conocer cómo se organizan este tipo de texto.
Los textos científicos son aquellos en donde se emplea el lenguaje científico. Los textos científicos son aquellos que pertenecen a las ciencias experimentales puras, las cuales estudian las realidades físicas del mundo y se caracterizan por la búsqueda de principios y leyes generales que poseen validez universal. Un texto expositivo y uno de los más fundamentales en los que se utiliza en el nivel secundario es una clase de texto expositivo que pertenece a una modalidad textual que presenta un intercambio objetivo de los hechos, las ideas o los conceptos, y su finalidad es informar temas de interés general para un público no especializado y en ocasiones sin conocimientos previos. Decirles, alumnos, que esta propuesta impartida por la profesora de TIC, Silvana Morales, me propuso tomar la iniciativa de ensamblar mi materia y la suya dando inicio al mundo de las TICs y tocar el tema del texto de una manera más significativa, razón por la cual la importancia de las TICs en la educación está transformando la manera de enseñar y aprender. Y por supuesto el rol del docente apunta a un nuevo horizonte que cambian la perspectiva de los objetivos formativos para ustedes, que son nuestros alumnos y que tendrán que formarse para poder saber utilizar, usar y producir sus nuevos recursos didácticos, que son las TICs, y por supuesto para nosotros mismos los docentes que queremos cambiar las estrategias de comunicación y asumir su función facilitadora del aprendizaje para lograr los objetivos propuestos. De tal manera es que las TIC presentan algunas de sus características más relevantes, como por ejemplo la variabilidad en los modelos educativos virtuales y también un mayor acceso a la información. Y una de las tantas características y muy importante es la unión de cultura, ciencia y tecnología. Además, es un excelente canal de comunicación. Espero que esta información le haya gustado y le haya servido y que las TIC son muy importantes para la educación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esto está mejor que vos. Ay, habla.